Grabada. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación. Saludamos a nuestros invitados, al académico de la Universidad de Talca, don Roberto Pizarro, que ya es un miembro habitual de esta comisión. Muchas gracias por estar. También de la Asociación Gremial Agrícola Central, a su presidente, a Cristian Sepúlveda, que está con nosotros, y al director y presidente de la Comisión de Aguas, don Fernando Medina. También nos acompañan de la Asociación de Canalistas del Laja, el presidente don Patricio Guzmán, no sé si estará, y está ya con nosotros don Héctor Sangüesa, que lo vemos acá en la pantalla. Saludamos a Eduardo de la Biblioteca del Congreso, de la Municipalidad de Licantén. Queremos saludar también al alcalde, a don Marcelo Fernández, que seguramente también se va a incorporar. Don Jorge, ¿damos la cuenta cuando abramos formalmente o está en condiciones de...? Perfecto. Como usted diga, Presidenta, puede ser eso, en realidad. Sí, dimos la cuenta cuando se aperture formalmente. ¿Sabemos algo del senador Alvarado? Sí, lo están ubicando en este minuto a los senadores, que seguramente están por conectarse ya. Si no partimos en comité. Sí, lo están llamando en este minuto. Ya. No comenzamos en comité, mientras tanto, por respeto aquí a nuestros invitados. Ahí está el senador Alvarado. Ya. Está entrando. Aquí lo vemos. Así que ahora tenemos quórum, presidente. Bienvenido. Entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Con la participación acá de los senadores Claudio Alvarado y Juan Castro. Le ofrezco la palabra a la Secretaría para que pueda dar cuenta, si es que tenemos, ¿no, Jorge? Sí, señora Presidenta. Don Eduardo Baeza, investigador de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de ABCN, ha hecho llegar una minuta sobre demanda de agua en Chile contrastada con la oferta del recurso en relación con el proyecto en tabla. Se las acabamos de enviar, toda vez que llegó el día de ayer en la noche. A su turno, el asesor de la senadora Sora Allende envió una propuesta de invitados para que expongan en cuanto al proyecto en discusión en materia de territorio, diferentes gestiones del río Aconcagua, también comunidades del Melón. Por otro lado, don Manuel Holguín, concejal de Panquehue, en relación con la academia, doña Evelyn Avit, doña Verónica Delgado, y en el ámbito de las ONGs, la señora Ulrike Broschek. Así que, Presidenta, después seguramente vamos a agendar, porque también se habló con el Ministerio de Obras Públicas y tanto la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios están interesados en participar. Lo mismo el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía. Todos ellos están interesados en participar, ya sea en la sesión siguiente o en la que viene después, Presidenta. Esa sería la cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Agradecemos el estudio que nos ha enviado Eduardo Baeza de la Secretaría, así que muchísimas gracias por ese aporte. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señor Castro, señoras Allende, Rincón y Chaguán, que permite asegurar certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua. El boletín, para aquellos que están siguiendo esta transmisión y que quieren indagar con mayor precisión estos datos, es el número 13.891-09. 13.891-09. Ya le habíamos dado la bienvenida a nuestros invitados y queremos ofrecer en primer lugar la palabra al profesor académico de la Universidad de Talca, don Roberto Pizarro. Perdón, Presidenta. ¿Les parece con un máximo de 15 minutos? Sí, secretario. Perdón, Presidenta, es que nos acaban de mandar un mail solicitando por un tema de agenda del señor Fernando Medina, si es que pudiera él dar inicio a la exposición.
de la Asociación Gremial. Claro, es de la Asociación Gremial Agrícola Central, es el director y presidente de la Comisión de Aguas, don Fernando Medina, que en este minuto nos llega ese WhatsApp pidiendo que por favor, si fuera posible, iniciar en la exposición. Profesor. No tengo ningún problema, ¿No? senadora, por favor. No, por favor. Entonces, le ofrecemos la palabra de inmediato a la Asociación Gremial Agrícola Central y luego al académico de la Universidad de Talca, posteriormente a la Asociación de Canalistas del Laja y finalmente a la Municipalidad de Licantén. Si nos ajustamos a los tiempos de 15 minutos, podríamos tener ahí un buen intercambio después de preguntas por parte de los miembros de esta comisión. Don Fernando Medina, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, senadora. Si me permite, antes a don Cristian Sepúlveda, que es el presidente, y después sigo yo inmediatamente a continuación. Don Cristian. Está con su micrófono silenciado. Buenos días, señora senadora. Agradecer esta instancia y para que se pueda escuchar la voz de los agricultores en tan importante recurso hídrico. Por favor. Bueno, senadora, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, bueno, hemos estado muchas veces en esta comisión desde hace ya varios años hablando justamente de estos temas de recursos hídricos, cuando el recurso escasea, ¿no es cierto? Y cuando es usado o mal usado por los que competimos por el mismo, ¿no es cierto? Entre consumtivos y no consumtivos. Lo primero decir es dar las gracias, ¿no es cierto?, por permitirnos estar aquí y además felicitar la iniciativa del senador Castro, la senadora Rincón y Allende y el senador Chaguán, dado que colocan un tema que durante la discusión de la modificación del Código de Agua no tuvimos oportunidad de efectivamente dejarlo a firme, que es la priorización de la producción de alimentos respecto de otros usos, digamos, ¿no es cierto? Aquí este proyecto, ¿no es cierto?, lo que hace es justamente decir o dejar o permitirnos discutir, ¿no es cierto?, cuáles son los otros usos fuera de los que son incuestionables, ¿no es cierto?, el uso humano, sanitario, ecosistémico, ¿no es cierto?, medioambiental. Después vienen el resto de los usos y dentro del resto de los usos, sin duda, la producción de alimentos es un tema no menor. Yo, como introducción, solamente decir que si este año, 2020, no hubiésemos tenido un invierno como el que tuvimos, la condición hoy día de seguridad alimentaria del país sería extremadamente precaria. Solamente recordar, ¿no es cierto?, cuando el ministro de Agricultura nos confirma que si no llegaba el barco con leguminosas de Canadá, nos quedábamos sin leguminosas en pleno invierno. Bueno, pero tampoco nadie ha discutido, ¿no es cierto?, qué ocurre con los granos, ¿no es cierto? En Chile no nos autoabastecemos de granos y si no llegan los barcos con granos de maíz y trigo todas las semanas a Chile, nos quedamos sin pan y sin carnes blancas, y huevos y pollo, ¿no es cierto? Entonces es un tema que tiene que estar transversalmente discutido o tiene que estar introducido en esta discusión, dado que la producción de alimentos para nosotros, que somos el país, entre comillas, más aislado del mundo, estamos en el hemisferio sur, ¿no es cierto?, muy lejos de todos los otros centros principales de producción, aunque estamos al lado de Argentina en granos, ¿no es cierto?, bueno, la mayoría de esos granos van a parar a China y no a Chile. Entonces, este tipo de temas, de discusiones, nos parece de la máxima relevancia. El poder priorizar, ¿no es cierto?, el uso o el multiuso, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, poder usar el recurso hídrico que hoy día es tremendamente escaso, ¿no es cierto?, de una forma coordinada con el resto de los actores, sobre todo cuando el resto son no consumtivos, nos parece absolutamente relevante. Es un tema que hemos conversado muchas veces. En el caso de la cuenca del río Maule, donde el último gran embalse, incluso la región del Maule, es en la laguna del Maule de hace 70 años, donde no hemos construido como país una infraestructura necesaria y suficiente en los últimos 70 años. Estamos hablando de una cantidad enorme de tiempo y hoy día tenemos que enfrentarnos a tener que construir lo que no hemos hecho en 70 años en los próximos 5 y tal vez menos, si es que nos da tiempo el clima y el cambio climático. No nos queda otra que usar los recursos que tenemos en la forma más eficiente posible y sin duda que, entre comillas, obligando, ¿no es cierto?, a este uso eficiente del multiuso de las aguas, ¿no es cierto?, siendo el uso no consultivo simultáneo con el uso consultivo de estas mismas aguas, ¿no es cierto?, nos parece, insisto, muy, muy importante. En el caso de la laguna del Maule, ¿no es cierto?, o de la cuenca del río Maule, que riega, para que ustedes tengan una idea, alrededor de un cuarto de la superficie de riego del país y tiene un solo embalse
de cabecera, que es la Laguna del Maule, y un embalse de cola, que es Colbún, ¿no es cierto? Este ejemplo, ¿no es cierto?, nos permite visualizar lo que podría ser la realidad de muchas otras cuencas. Aquí tenemos a la gente en Laja, ¿no es cierto?, y hacia el sur, en la medida que la sequía progrese, vamos a tener que tener sistemas integrados que permitan la generación hidráulica de electricidad, ¿no es cierto?, y el riego. Ahora, por otra parte, también, senadora, es muy importante que esta comisión también, y en este proyecto yo creo que nos abre la puerta a la discusión, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos cuando las fuentes de energía renovables como la eólica, la solar, y mañana la mareomotriz, la geotérmica, ¿no es cierto?, van a superar a la hidráulica, al uso hidráulico del agua? ¿Qué va a pasar con los sistemas interconectados que tenemos cuando, por ejemplo, solamente la generación de hidroelectricidad o hidráulica electricidad sea necesaria hacer de noche, cuando funcionen como batería, y algunas noches, cuando no exista viento? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con estas olas? ¿No es cierto? Imagínense ustedes que un embalse como Colbún, ¿no es cierto?, genere solamente de noche, a plena capacidad. Bueno, significa que aguas abajo del embalse corre una ola que no está coordinada, ¿no es cierto?, con el riego, y puede echar abajo la infraestructura de riego, la infraestructura precaria, la que se construye todos los años en todos los cauces de todos los ríos de Chile, ¿no es cierto?, que se utilizan para riego. Hay infraestructura fija, con obras importantes en hormigón, y otras que son precarias, que son simplemente sacos o patas de cabras, como se denominan. Bueno, ¿qué va a pasar cuando eso ocurra? Ese es un tema que no se ha discutido y que este proyecto nos permite entrar a discutir para ver de qué manera nos coordinamos, ¿no es cierto?, como cuencas primero y como país después, para el uso eficiente de este recurso que es tan escaso. Yo también quiero poner en antecedentes, ¿no es cierto?, y me imagino que ya muchos de ustedes conocen que a partir de hoy día se cotiza en la Bolsa de Chicago el agua como futuro. O sea, a partir de hoy el agua de riego pasa a ser un commodity que se cotiza en bolsa, dada su escasez. Y un cálculo básico del valor que tiene hoy día el acre pie, que es la unidad que se utiliza en Estados Unidos, en California, hace que el agua hoy día se está cotizando sobre los $2.500 por hectárea de riego. $2.500. O sea, pasa a ser un costo gigantesco respecto a la producción de alimentos. Bueno, ¿qué va a pasar entonces cuando tengamos que comprar la lechuga a $5.000 la lechuga o papa a precios prohibitivos? Este es un tema no menor y es justamente el uso coordinado el que nos va a permitir desplazar, chutear hacia adelante esto que se nos viene encima de manera tan apabullante. Yo insisto, si este año no hubiese llovido lo que cayó de agua, que no estaba prevista, una precipitación cercana en la región del Maule, cercana a los 600 milímetros por el norte y superando los 700 milímetros por el Maule Sur, ¿no es cierto?, que permitió acumular nieve, sobre todo nieve, más que agua líquida en embalses, pero nieve, que nos va a permitir pasar el año normal. Si hubiese sido como el año anterior, hoy día estaríamos hablando de una cosa muy distinta, muy distinta. Tendríamos por lo menos en la región del Maule, de las 300 y tantas mil hectáreas que se riegan, tendríamos 200.000 sin riego. Sin riego. O sea, estamos hablando de una catástrofe que supera con creces el coronavirus y con creces el estallido social. ¿No es cierto? Estamos hablando de una catástrofe alimentaria. No tendríamos alimento hoy. Entonces, ya no podemos seguir pensando que esto va a ocurrir en los próximos 10 o 20 o 50. Puede ser mañana, el próximo año. Entonces, yo lo que felicito, ¿no es cierto?, de nuevo al senador Castro y al resto de los senadores por atreverse a colocar un tema que sin duda va a sacar chispas. Aquí esta discusión va a ser dura. Hay todo tipo de consideraciones que tendrán que resolverse por el bien común, ¿no es cierto?, por la seguridad agroalimentaria del país, y tendrán que resolverse. Aquí tenemos que resolverla. Y sin duda no se pueden construir embalses en cuencas como Colbún, como el lago Maule todos los días, como en la Laguna del Maule. Estamos hablando de infraestructura que efectivamente tiene dueño, ¿no es cierto?, hay una estructura privada que son las obras de embalse, ¿no es cierto?, pero no se pueden construir, ni existen cuencas infinitas en Chile como para poder hacer embalses en todas partes. Por lo tanto, es una muy buena, y felicitamos entonces de nuevo esta iniciativa que permite este multiuso coordinado de los embalses, de los pocos embalses que hoy día tenemos, y nos va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? La mayoría de los embalses que están en carpeta para construirse son de riego, su uso va a ser de riego. Esa es su función, esa es lo que ha dicho el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las Públicas. Bueno, pero eso no quiere decir que también sea, y desde ya, un multiuso. No solamente de riego, generación eléctrica, y por supuesto otras actividades como la turística, y sin duda la conservación del ecosistema. Eso no cabe duda. Eso yo creo que es un tema que ya pasó a ser un eslogan,
nadie de los que estamos trabajando en el campo y regamos, ¿no es cierto?, estamos pensando en que el agua tiene que ser exclusivamente de riego o exclusivamente de algo. Tenemos que ser capaces de coordinarnos y dar una solución coherente y amplia a todos los usos. Así que de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad y vamos a estar presentes en el resto de la discusión, porque este es un tema muy relevante y que complementa la discusión del Código de Agua que ya está a punto de terminar. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, muchísimas gracias a don Fernando Medina y también a don Cristian en su calidad de presidente y director por su valiosa información en esta comisión. Le ofrecemos de inmediato, vamos a dejar al final la ronda de preguntas, le ofrecemos la palabra al académico de la Universidad de Talca, profesor Roberto Pizarro. Muchísimas gracias, presidenta, y por su intermedio mi agradecimiento a la comisión. Siempre es un agrado acudir cuando está este llamado, a pesar de que nos hicieron trabajar en feriado, porque nos mandaron el lunes, pero bueno, era parte de lo que queríamos. Voy a intentar compartir, tengo una pequeña presentación, entonces le pediría si me autorizan a poder compartir. Ahí sí parece. Sí, está habilitado ahora. Perfecto. Entonces, no sé si ahí se está mirando, ¿se está viendo? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, lo que yo he preparado más o menos es un poco en el documento que hicieron llegar, y sobre ello, primero plantearnos algo a modo de síntesis. Nosotros tenemos un problema país ¿cuáles son yo diría en 5 grandes puntos nuestros problemas hídricos? Por un lado tenemos un escenario de variabilidad y cambio climático que nos augura escenarios de futuro de restricción y escasez. Nos tenemos una carencia tremenda de inversión en torno a la investigación en recursos hídricos, lo cual implica desconocimiento de cómo funcionan nuestras cuencas y por tanto de cómo debemos abordarla en una diferenciación de país muy amplia. Tenemos un aumento notable en las demandas de agua que han crecido en 3 a 3,5 veces del año 90 a la fecha, y eso nos plantea también un escenario de alta demanda. También una carencia, una política coordinada para la gestión de los recursos hídricos, que ya ha sido, ustedes lo conocen sobremanera, y yo diría también la carencia de una cultura de cuidado del agua al nivel de la población, porque pareciera que creemos que el agua es infinita, está siempre presente y no tenemos nada que hacer. En ese contexto había algunos desafíos que yo rápidamente los retrotraigo. Un desafío era alcanzar un uso sustentable del agua respetando singularidades territoriales. Y decíamos, bueno, esto se puede tratar de abordar a través de fortalecer el conocimiento acerca del funcionamiento de los ecosistemas. No lo hemos hecho. Y también establecer propuestas para racionalizar las demandas de agua en base a las ofertas disponibles. Y esta moción parlamentaria a mí me parece que va en esa línea, me parece muy acertada desde la perspectiva de discutir un tema, y comparto plenamente con lo que decía Fernando anteriormente, de que nos pone en una posibilidad de discutir y analizar. Pero también está este desafío, la falta de inversión en torno a la investigación en recursos hídricos. Y aquí no es solamente el rol del Estado, sino también, y lo puse en amarillo, hay una responsabilidad científica empresarial. Lo poco que aportamos en I+D, en investigación y desarrollo, lo aporta el Estado. Y también aquí se echa en falta el rol privado en términos de buscar información, de generar conocimiento. Y eso también creo que es algo que seguimos en falta. Y en esta carencia también el desafío de una cultura de uso y cuidado del agua ante un escenario de escasez y crisis, se plantea, bueno, fomentemos estrategias de transferencia y sensibilización a la población. Yo creo que también hemos estado carentes de ello. Y también hablamos de fortalecer los currículos de pre y posgrado. Siempre digo que en Chile somos uno de los pocos países que no tenemos, por ejemplo, una carrera de ingenieros hidrólogos. No tenemos esa como lo tienen otros países. Para la agricultura tenemos agrónomos, para la parte forestal, ingeniero forestal y así sucesivamente, pero para el recurso natural más valioso del país no tenemos especialistas. Bueno, en este contexto, ustedes nos han hecho llegar esta moción, este planteamiento. Y yo, bueno, aquí solamente he traído algunos de los elementos que llegaron en ese documento. Entonces, viendo esa línea, se decía, se modifica este artículo, se incorporan algunos incisos. Y en eso están, le dice asegurar el uso sustentable de las aguas, en el caso de que existan titulares de derechos de diferente naturaleza, sobre aguas provenientes, etc. Pero aquí surge una primera pregunta. Pero se dice, derechos destinados al consumo humano, me parece muy bien, saneamiento, preservación ecosistémica. Puede ser riego. Yo, siendo muy partidario del riego y estando en una región que depende del riego y que aporta al país muy fuertemente en su producción agropecuaria, también surge la pregunta, ¿y por qué no minería? ¿Y por qué no turismo, por ejemplo?
Entonces, la pregunta es cómo incorporamos las singularidades territoriales del país, en un país que es muy diverso, es un país que, vamos, esta es una norma que aplicaría a todo un conjunto territorial, pero no solamente Chile es distinto de norte a sur, como lo he dicho muchas veces, también es distinto de este a oeste, a pesar de lo estrechos que somos. Y eso también nos plantea que habría que tener mucho cuidado en estos planteamientos para no afectar algunos otros elementos, porque a lo mejor podría ser el turismo el que esté dedicado a eso, y aquí entonces hay que tener mucho cuidado en esa línea. También, siguiendo con ese mismo segundo, otro inciso, se dice, se entenderá que el ejercicio de un derecho cuyo uso no está destinado al consumo afecta a otro titular de derecho señalado en el inciso anterior, cuando, a pesar de ser restituida el agua al cauce, esta no puede ser aprovechada por los otros usuarios de manera natural. Y aquí surge una segunda pregunta. Se está, claro, planteando muy directamente quizás lo que pudiera estar en los derechos, en los usos no consultivos. Pero surge la pregunta, ¿qué pasa en un país como Chile, que es de clima mediterráneo? Y esto que a veces nos olvidamos, y de clima mediterráneo las lluvias nos caen en invierno, no como en otros países caen en verano. Entonces, y ahí se produce gran parte de la aportación de agua a la cuenca. Y en ese periodo donde se produce la mayor demanda natural de energía. ¿Es posible obligar a una generadora cuyo negocio es la producción en hora punta y en periodo punta? Y yo creo que aquí obviamente surge el aspecto de cómo consensuamos estos aspectos. Y eso significa conocer muy bien esas demandas, las ofertas y los sectores y las disponibilidades de agua para poder abordar esto. Y esto nos habla también de una pregunta previa. ¿Conocemos cómo funciona nuestra cuenca? Un tercer aspecto que surge de la redacción de los incisos primero y segundo del artículo primero del proyecto, esto significaría, según el punto de vista no de un abogado, sino de un ingeniero, un nuevo trato para los derechos de agua no consultivos. Y eso parecería, a mi modo de ver, que no se enmarca dentro del marco legal ni constitucional. Obviamente hay una modificación, hay una oportunidad ahora en la modificación de la Constitución, que quizá entonces podría plantearse este contexto, pero en el contexto actual pareciera que esto está limitado desde esa perspectiva. Y obviamente yo soy muy partidario que haya una modificación y que el agua como de natural uso público quede establecido en la Constitución muy claramente, pero por lo menos en el contexto actual pareciera que hay una limitación. Ahora, también quiero plantear que como un cuarto elemento, que en el Código de Agua del 51, fíjese, se definió un orden de prioridad del uso del agua, y que es muy parecido al que indica el inciso primero del proyecto. Y en ese tiempo el orden fue el siguiente: bebida, los servicios de agua potable, los usos domésticos, el saneamiento de las poblaciones, hasta ahí más o menos. Pero fíjense que planteó primero ferrocarriles y después regadío. ¿Por qué? Porque en ese momento era la demanda importante. Entonces tenemos que hacer un planteamiento que a futuro no tengamos que estar corrigiendo, y eso habla entonces de, hay antecedentes previos sobre esto me lo señaló incluso un distinguido abogado en recursos hídricos, don Mario Silva, y esto entonces nos plantea una situación que hay que pensar de forma muy o lo más acertada posible a futuro, cómo hacemos este cambio para no ir quedándonos atrás y que sea lo más equitativo posible desde el punto de vista social, pero también ambiental. También se modifica un decreto con fuerza de ley, ¿no es cierto?, que está ligado a los servicios eléctricos. Entonces dice: los concesionarios titulares de derechos conforme al título 2 de la presente ley tendrán que abstenerse de realizar la obra de generación cuando inyecten energía o potencia al sistema. Y dice también, subrayado mío, cuando de ellos irrogue un perjuicio a los regantes que obtienen el agua de la misma fuente. Aquí surge un quinto elemento, mi modo de ver. ¿Cuál perjuicio estamos hablando? Y si el derecho no consultivo es anterior al del regante, no tendríamos a lo mejor un problema de propiedad. Pero también en la primera parte dice: no podrá haber generación, pero luego invita a una coordinación más adelante. Entonces yo creo que no queda claro en esa redacción cuál es el tenor, cómo nos estamos planteando frente a esto, que es muy relevante, porque ya lo voy a comentar, a esta altura no nos queda otra que sentarnos a conversar y analizar. Pero también, cuando se habla de que algún territorio sea declarado bajo decreto de escasez hídrica, entonces nuevamente plantea los titulares de derecho destinado al consumo humano, saneamiento o riego. Y aquí yo digo lo siguiente: ¿y si la generación es vital para el país en un momento por diversas razones, incluso geopolíticas? ¿Y si el riego para frutales de exportación también lo vamos a mantener? Que no se condice con ese elemento tan importante que señalaba Fernando recién, con la producción de alimentos básica. Entonces, y después, bueno, hay un importante ofrecimiento de pena, dice: la transgresión de esta norma implicará la caducidad de la concesión respectiva. Y eso entonces, yo creo que, claro, nos planteamos en un elemento que yo creo que es muy delicado.
¿Y por qué digo? Porque aquí hay un desafío importante. Tenemos que asumir la realidad de un escenario de ofertas limitadas de agua, que eso es lo que tenemos hoy, con legislaciones insuficientes y que tenemos hoy, y desgraciadamente con conocimientos limitados. Ese es nuestro desafío. Pero ¿por dónde va la solución? Por establecer un paradigma dirigido hacia un nuevo óptimo. Nosotros hemos sido un país que siempre se nos hemos planteado en la competitividad, y ese ha sido nuestro esquema muy potente, pero una competitividad incluso draconiana, destructiva del otro sector. Yo creo que aquí el modelo es otro. El modelo pasa por ser competitivos como país, y especialmente con respecto al agua, y eso nos da una oportunidad de discusión, esta moción, pero basado en la colaboración entre actores, que permite racionalizar las demandas de agua en base a las ofertas disponibles y bajo estos escenarios de incertidumbre. Y eso nos abre una gran oportunidad. ¿A qué debería sumarse esto? Una política de investigación que nos aporte información, conocimiento, para poder abordar el conocimiento, o saber cómo funciona nuestro ecosistema. Y eso nos va a dar políticas públicas coherentes en tiempo y espacio. Si ustedes me preguntan, ¿conocemos adecuadamente cómo funcionan nuestros recursos hídricos, nuestros acuíferos? La respuesta es no. ¿Y cuál es la conexión entre los recursos hídricos superficiales y subterráneos? La respuesta es no. Y hay muchos aspectos ahí que están todavía en duda. Otros países, y doy un ejemplo, el estado de Arizona en Estados Unidos, tiene un conocimiento pero cabal de cómo funcionan sus acuíferos, y por tanto sabe qué acuíferos pueden ser destinados a agua potable o cuáles no, y cuáles de qué manera o cuáles de otra manera. Incluso, fíjense, percibiendo, incorporando aspectos de la legislación indígena. Una vez les pregunté, ¿por qué no hicieron un embalse en esta zona? Me dijeron, no, este es un territorio, una reserva indígena. La única reserva que podíamos guardar agua eran los acuíferos. Pero manejando y conociendo eso pudieron abordar ese problema. Entonces tenemos una gran oportunidad, porque la investigación científica y con el desarrollo tecnológico nos puede llevar a esa gestión de recursos hídricos en escenarios de incertidumbre. Hay demasiadas preguntas en esto que están sin responder. ¿Qué mecanismo? Quizás las corporaciones de cuenca que se ha planteado tanto, pero tenemos que partir por una propuesta que invite, que seduzca a los distintos sectores, que nos haga conciencia para discutir y conversar acerca de este escenario de alta incertidumbre y respecto al recurso natural más valioso de Chile, que aporta al menos el 60% del Producto Interno Bruto del país. La minería anda al 14-15, siempre lo menciono. Pero es necesario conversar en base a conocimiento aportado por la ciencia, qué hacer, y la tecnología, cómo hacer. Ahora, también requiere de actores dispuestos a ceder, a sentarse en una mesa para avanzar en conjunto. 1 más 1 es más que 2, y doy un alcance económico. Hay un óptimo en economía que se llama el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto significa que la mejora de cualquiera de los factores productivos implica un desmedro de otro. Y yo creo que en el agua estamos en esa situación. Y eso nos plantea en un esquema de mayor generosidad, de mayor disposición y mayor capacidad. ¿Dónde debemos estar? Bueno, estas corporaciones de cuenca, como lo digo, y detalle. Recién lo señalaba también Fernando, cómo gestionamos la cuenca. Y esto lo planteaba CEPAL ya en 2002, que la cuenca es reconocida como esa unidad territorial, y aquí entonces nos da una oportunidad estas modificaciones, tanto el Código de Agua como algunas otras mociones que se van a plantear. Pero las jurisdicciones político-administrativas no nos han permitido ver, los árboles no nos han permitido ver el bosque, y ese bosque grande, esa cuenca donde podemos trabajar y actuar. ¿Y qué es una cuenca? Es esta unidad que ustedes ven acá, donde tenemos incluso aportaciones nivales, aportaciones pluviales, gente que vive allí, distintos actores, distintos sectores, aguas que fluyen subterráneamente y van a otras zonas. Necesitamos conocer eso. Yo aplaudo que exista esta moción. Creo que es muy importante que empecemos a discutir esto, porque esto nos va a poner en una camisa de 11 varas que debemos saber resolver como país y como sociedad, porque obviamente el agua, siendo el factor que tiene decisivo para el desarrollo del país, no solamente desde el punto de vista económico, insisto, también desde el punto de vista ambiental y en un contexto de equidad social, se transforma en una herramienta muy decidora para la construcción de un nuevo escenario en el cual podamos virtuosamente, ojalá, lograr salir y ofrecerle a las nuevas generaciones una propuesta que sea muy digna de ellos y también digna de nuestro territorio. Muchísimas gracias, Presidenta. No, muchísimas gracias al profesor Roberto Pizarro por su reflexión respecto de este proyecto de ley. A continuación, queremos ofrecer la palabra a la Asociación de Canalistas del Laja. Nos acompaña acá el gerente don Héctor Antonio Sangüesa. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco a nombre de la institución la posibilidad de participar en el debate de este nuevo proyecto. Parto por reconocer y que compartimos en gran medida todo lo que se ha expuesto por parte de nuestros antecesores, el señor Medina y el señor Pizarro.
tenemos una visión muy similar respecto del diagnóstico que ahí se presenta. Nosotros nos situamos en la ciudad de Los Ángeles, particularmente en nuestro distrito de riego está en la provincia de Biobío. La Asociación de Cañitas del Laja, como dice su nombre, se abastece de las aguas del río Laja, más bien del sistema Laja, que lo compone el lago y el río del mismo nombre. Nosotros tenemos una superficie de riego de alrededor de 52.000 hectáreas y representamos alrededor de 2.100 regantes. Compartimos el río Laja con muchas otras instituciones que superan la suma total sobre los 6.000 regantes. ¿Cuál es la situación que vivimos nosotros y que nos hace participar con entusiasmo en este debate? De un tiempo a esta parte uno va viendo con preocupación que la pluviometría está disminuyendo significativamente también en nuestra zona. Si bien el concepto de sequía nuestro es muy distinto al concepto de sequía de la zona centro y la zona norte, lo cierto es que también impacta fuertemente por cuanto la cultura de esta provincia es que siempre había abundancia de agua y esa abundancia hoy día ya no está. En términos muy generales, la pluviometría anual está disminuyendo alrededor de un 22, un 23% en la zona. Pero lo que es más importante para nosotros, la pluviometría llevada, calculada o medida solo en la temporada de riego, hablemos de mediados de septiembre hasta el 30 de abril del año siguiente, ahí la disminución supera el 40%. Por lo tanto, para mantener la actividad agrícola que tradicionalmente se ha desarrollado acá, aumenta necesariamente la demanda sobre el agua, toda vez que la naturaleza provee menos en esa temporada de máximo requerimiento. En resumen, nosotros tenemos una menor disponibilidad de agua y esa menor disponibilidad de agua exacerba los conflictos entre usuarios, y cuando digo usuarios hago la diferencia entre usuarios que tienen derecho de aprovechamiento, y aquí tenemos conflicto entre regantes, tenemos conflicto entre el riego y la generación, pero particularmente también es importante considerar la demanda que implica el uso social, podríamos llamarlo, aquel que puede no estar vinculado a un derecho de aprovechamiento, pero que la sociedad reconoce y privilegia y que hoy día es casi imposible no considerarlo, como es el uso recreacional, el valor escénico del agua, el saneamiento ambiental, etcétera, etcétera. Hoy día ya no es tan concebible y derechamente no es concebible que en virtud de un derecho de aprovechamiento consultivo o no consultivo uno pueda agotar un cauce natural. La sociedad ya eso no lo soporta con tanta facilidad como pudo haber sido anteriormente. Frente a esa realidad y a una mayor demanda, por supuesto que los conflictos por el agua aumentan. Y particularmente la generación y el riego son aquellos que donde más se manifiesta esos conflictos. Por lo demás, los incentivos están puestos en forma distinta. La optimización del modelo de energía privilegia el uso del agua normalmente en temporada de no riego, y por lo tanto muchas veces el agua acumulada en embalses naturales o artificiales tiende a usarse para efecto de energía una vez que ya el riego no lo necesita, ni tampoco es tan valioso el valor escénico, y normalmente cuando la naturaleza de alguna manera provee agua, que es otoño e invierno. ¿Por qué priorizar el riego frente a otros usos, particularmente el uso de la energía? La pérdida de los valores de los precios relativos de los productos agrícolas hacen que hoy día sea inviable la agricultura de secano. O sea, cuando uno habla de agricultura, necesariamente hoy día hay que hablar de uso del agua para la agricultura. Y por lo tanto, es imprescindible si uno quisiera, o como país decidimos mantener la condición de un país proveedor de alimentos, necesariamente tenemos que reservar para eso una determinada cantidad de agua. La energía, por su parte, tiene ciertas fuentes alternativas hoy día que son competitivamente, del punto de vista económico, viables y también del punto de vista de los ecosistemas, como es la energía eólica, la energía solar, el gas natural licuado, etc. El impacto social de la agricultura también. Nosotros, en general, la subdivisión territorial es bastante alta. En el caso nuestro,
el promedio de superficie por agricultor está en 20 o 21 hectáreas. Lo que significa entonces que si eso lo repetimos en todo el esquema de los derechos consultivos por la agricultura, la cantidad de personas que viven respecto a desde la agricultura es altísima, y por lo tanto la afectación o beneficio que las políticas públicas puedan tener afecta a un número importante de personas. Ahora, yo entiendo los planteamientos que ha hecho el señor Pizarro en términos de que este proyecto, tal como está, puede tener ciertas dificultades en la interpretación legal presente, como privilegiar un uso respecto de otro, como desconocer la existencia de los derechos no consultivos en desmedro de los consultivos, etc. Ahora, creo que pueden existir las fórmulas de generar ciertos incentivos que hagan que no sea tan incompatible esta situación. La energía tiene ciertos componentes en su precio que, a lo mejor alterando un poco la componencia de sus precios, pueden haber incentivos a que la generación esté disponible sin afectación para poder usar conjuntamente con el riego del agua. Me refiero particularmente al factor de potencia firme que forma parte del precio de la energía, que representa hoy día alrededor del 15% del precio de la energía. Si uno valorizara más ese aspecto, es probable que los incentivos para generar con agua sea en una política distinta, una fórmula distinta a la como se practica hoy día, que es más bien de oportunidad. Y por lo tanto, a lo mejor mejorando o alterando el modelo de optimización de la matriz energética, pueden generarse escenarios un poco más propicios para un uso más compartido de los recursos hídricos. Lo digo porque nosotros tenemos un ejemplo. En conjunto, todos los usuarios del sistema agotamos el lago Laja. El lago Laja es un embalse natural que suma una capacidad de embalsamiento mayor que todo lo que Chile ha construido en su historia. No obstante, ha sido muy conocida prácticamente el agotamiento desde el lago Laja. ¿Por qué? Porque lo hicimos bajo un escenario de poco conocimiento científico, no teníamos claro cuáles eran los afluentes, y el Estado y los usuarios generamos derechos de aprovechamiento pensando que era un recurso infinito, hasta que la naturaleza se encargó de mostrarnos que eso no era así. El peso de las circunstancias, la gravedad del hecho, nos obligó a sentarnos y a negociar durante varios años con Enel, en ese entonces Endesa, los usuarios de derechos consultivos, los usos no legales o asociados más bien al turismo, etc. Y generamos un ambiente suficientemente bueno como para el año 2017 suscribir un acuerdo de operación distinto al que se propiciaba a partir del solo ejercicio puro de los derechos tal como fueron concebidos. En Chile se establecen los derechos como un caudal y siempre asumiendo de que la naturaleza va a proveer. En el caso del lago Laja, el acuerdo fue distribuirnos volúmenes de agua disponibles a una fecha determinada, que es el 30 de noviembre de cada año. Medimos cuánta agua disponible hay en el lago Laja y en virtud de esa disposición nos distribuimos entre los distintos usos. Cuando el lago está muy bajo, como es el escenario hoy día, se privilegia el riego para darle seguridad, y en la medida que el lago suba, la generación va recuperando el terreno concedido. Lo que planteo es que existen fórmulas de poder llegar a acuerdos de esta naturaleza, pero lo ideal es que no sea el resultado de crisis tan importantes como la que nosotros tuvimos para que lleguemos a este acuerdo, sino que sea por la vía de una disposición legal justa y racional. Es nuestra visión respecto a este proyecto. Creemos que como está iniciando se va a tener una gran discusión y probablemente muchas modificaciones de la propuesta original, pero nuestro testimonio va en el sentido de lo necesario que es forzar de alguna manera la racionalidad en el uso de los recursos hídricos. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos han expuesto desde miradas distintas, desde la academia, desde aquellos que les corresponde organizar como asociación de
canalistas, pero también aquellos que viven el drama día a día de lo que significa un modelo con bajas expectativas o bajas posibilidades del Estado de poder incidir cuando hay conflicto. Me imagino que eso es la moción parlamentaria de poder hacerse cargo frente a situaciones que ocurren día a día en las distintas cuencas y que son complejas, porque no hay efectivamente una capacidad real de resolver los conflictos que ocurren en una cuenca con capacidad de decisión. El código no entrega herramientas para hacer eso. Y no tiene tampoco ningún rol regulador ante conflictos. Entonces uno se pregunta, ¿quién decide ante los conflictos? Y la respuesta, lamentablemente, es que decide el mercado. Y un poco eso es lo que la moción busca enfrentar. Es decir, aquí tiene que haber un espacio, pero este espacio no puede ser simplemente un lugar de coordinación de buenas voluntades, sino que debe exigir y debe existir un espacio legal para que un ente público también tenga capacidad de poder resolver los conflictos que se dan en los territorios. Entonces, creo que cada uno de ustedes ha aportado en esa línea y claro, hay muchas visiones, pero lo que nosotros esperamos es que realmente tengamos una institucionalidad que pueda enfrentar y resolver estos conflictos que se dan en las distintas cuencas. Queremos ofrecer la palabra a integrante de la comisión para hacer consulta a nuestros invitados. Senadora Isabel Allende. Gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a nuestros invitados, agradecerles sus exposiciones, su interés, en fin, y la información que nos van entregando, creo que es muy relevante. También señalar que acompañé al senador Castro en esta moción que él ha elaborado porque me pareció importante poner el tema. Yo lo veo también con bastante similitud a la moción que nosotros presentamos, Presidenta. Usted me ha acompañado, que tiene que ver con eficiencia hídrica. Yo creo que ambas apuntan un poco a la idea de que en un contexto mundial, pero en un contexto donde Chile es particularmente vulnerable al cambio climático, por lo tanto a la escasez que ya nos hace extremadamente vulnerables, como decía, evidentemente que tenemos que tener políticas públicas y un rol del Estado mucho más proactivo para ordenar los actores, coordinar los actores y lograr hacer un uso mucho más eficiente y racional de un recurso que cada día es más escaso. Yo pienso que el valor que tiene este proyecto fundamentalmente es más allá de temas que habrá que afinar efectivamente, cómo se prioriza o quiénes tienen prioridad o por qué puede ser prioritario un uso no consultivo, uno consultivo, etcétera. Yo creo que aquí fundamentalmente es cómo logramos como país tener una mejor política pública frente a un recurso escaso y cómo coordinamos los actores. Y aquí quiero hacerme cargo de algo que decía el académico Roberto Pizarro. Yo creo que hay una deuda en este país y tiene que ver un poco con las academias, las universidades, además de la falta de visión que tenemos como país. Y un ejemplo de ello es en la discusión que tuvimos en la reciente aprobada ley de presupuesto, donde tuvimos que hacer una tremenda presión al gobierno que había reducido los presupuestos de investigación, ciencia y tecnología. O sea, vamos en la línea exactamente la contraria de lo que deberíamos hacer como país. Un país que ya va a vivir en este marco de vulnerabilidad y de afectación por el cambio climático frente a la escasez de un recurso hídrico, más que nunca debiera estar evidentemente fomentando la investigación y las tecnologías que nos puedan ayudar a este uso más racional y ordenado y regulado. Y hacemos lo contrario. Bueno, costó muchísimo, finalmente logramos reponer lo que eran los presupuestos de ciencia y tecnología, pero esto da una demostración un poco a veces los criterios que puede tener un gobierno frente a un país que no entiende que son los países desarrollados o los países que han ido logrando un mejor desarrollo, los países que invierten en ciencia, investigación y tecnología. Por lo demás, muy difícil, lo hemos dicho otras veces, esta comisión particularmente, lo hemos reiterado muchas veces, la presidenta lo sabe y lo compartimos.
usted no puede hacer una buena política pública si ni siquiera tiene la información adecuada, ni siquiera sabe realmente el recurso real de que disponemos, sea superficial o sea, digamos, en subterránea, las aguas subterráneas. Y estamos, cosa que nosotros consideramos importante, hemos recibido la información, se nos ha venido a la comisión a entregar la información, estamos avanzando en lo que se considera un manejo integrado de cuenca, un mayor conocimiento más bien de estas cuencas para lograr ese manejo integrado. Pero recién vamos teóricamente en 10 casi pilotos en relación a las 110 cuencas que tiene por lo menos este país. Entonces, el nivel de atraso es enorme. La falta de recursos humanos, de especialistas, es enorme. Y la falta de decisión, de empuje como política pública del gobierno en este sentido, creo que va muy lento. Ahora en este presupuesto, Obras Públicas ha tenido un incremento notable, que la idea es justamente invertir en los sistemas de agua potable rural, en fin, buscar las formas de reforzar y fortalecer la generación de agua, en fin, pero vamos muy lento. Entonces, yo lo primero no puedo dejar de desconocer el contexto en que se da esta discusión. Y, por cierto, entre paréntesis, Presidenta, le aprovecho de decir, el ministro de Obras Públicas está buscando hacer una sesión conjunta de recursos hídricos con obras públicas porque quiere presentar en principio una nueva institucionalidad. Vamos avanzando hacia algo que también hemos dicho muchas veces, que ni siquiera tenemos una institucionalidad clara que permita jugar al Estado el rol que debe jugar, de ordenador, de articulador y de toma de decisiones. Todo eso. Entonces, eso es lo primero que quería señalar. Lo segundo, que yo, como dije, he acompañado este proyecto en la medida que creo que es importante abrir la discusión. Pero también quiero ser clara, digamos, que para mí el tema no es solamente o garantizar el riego para que nuestra agricultura siga creciendo. Yo creo que aquí tenemos que definir ciertos conceptos. Primero, porque la agricultura hay grandes, muy grandes, hay medianos y hay muchos y muy pequeños que apenas sobreviven. Entonces, lo primero, yo siempre he estado por fortalecer un poco porque estamos hablando de sobrevivencia, como también tenemos que priorizar ese consumo humano. Porque yo no puedo siempre dejar de decir, yo represento una región en la cual simplemente no tenemos acceso al agua en muchas localidades que todavía se abastecen de camiones aljibe. Entonces a mí a veces me produce un poco de la sensación de la falta de mirada integral o la discriminación que significa que podemos seguir extendiendo plantaciones y exportaciones que pueden hacer muy bien, digamos, generan trabajo, pero no podemos dejar de lado a gente que ni siquiera accede al agua. Entonces, la desigual distribución del agua, el mercado cómo funciona, evidentemente que nos está mostrando las limitaciones. Usted no puede dejar el agua sujeta simplemente al mercado. Entonces, yo quiero en ese sentido también decir que por lo menos mi propósito no es que estemos garantizándole el riego de cualquier manera. No, aquí se trata de hacer una coordinación entre actores y un uso muy racional. Por eso decía que está emparentado con la eficiencia hídrica. De otra manera, no se entiende, digamos, como que queremos decir con un uso racional. Entonces, para mí eso es un tema muy importante porque nosotros entendemos que mientras más se vaya acentuando la escasez y lo que decía el representante, digamos, de los regantes del Laja, esto va a ir creciendo. Entonces nosotros necesitamos dotar de instrumentos para buenas políticas públicas basadas en una buena información que permita ordenar a los actores, pero siempre teniendo de vista que la primera prioridad tiene que ser el consumo humano. Saneamiento, o sea, la calidad de vida de nuestra población pasa por encima incluso de potenciar más y más y más una área productiva en desmedro de otra, tampoco me parece que es una buena mirada. Entonces nosotros tenemos que ver cómo compatibilizamos, porque nosotros también necesitamos garantizar generaciones, y obviamente avanzar con las energías renovables, que lo ha hecho bastante bien, menos mal, el país desde hace ya unos años. Entonces, para mí era importante establecer estos comentarios, Presidenta, porque creo que le dan un poco el contexto, o al menos es la mirada que yo tengo al haber acompañado este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a la senadora Allende. Presidenta.
Sí, senador Alvarado. Me inscribo. ¿Está bien? Sí, le ofrecemos la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos siguiendo las exposiciones que nos hacen respecto a esta iniciativa, pero a mí me gustaría esto contextualizarlo dentro de un todo un poco más armónico, y en eso quiero rescatar lo que señalaba la senadora Allende, por su intermedio, presidenta, en orden a esta propuesta del señor ministro de Obras Públicas a exponer en una comisión unida elementos o aspectos respecto eventuales a conclusiones de la mesa técnica del agua que dicen relación con una nueva institucionalidad. Porque hoy día tenemos un sinnúmero de organismos públicos que dicen relación con el agua, que cada cual actúa de manera independiente, como islas. Y la coordinación institucional tiene dificultades y tiene falencias, a lo que se suma, ¿no es cierto?, también problemas de oportuna información y también problemas de financiamiento. En consecuencia, yo creo que si queremos hacer compatible múltiples objetivos, creo que es bueno de que esta iniciativa también la miremos dentro de ese contexto. Porque en caso contrario, ¿qué es lo que nos puede ir pasando? Nos puede ir pasando de que vayamos analizando parcializadamente cada iniciativa que surja en esta materia, que son legítimas, que tienen, ¿no es cierto?, un interés en su origen en orden a darle una institucionalidad distinta a ciertos procedimientos, a ciertas formalidades, pero al final del día, si nos quedamos con muchas disposiciones aisladas, tal cual hoy día sucede con los organismos que dicen relación con el agua, y actúa cada uno por su cuenta, y vamos sacando una moción por acá, otra más allá, iniciativa ejecutiva, al final del día, coordinar y sistematizar se nos puede complicar. Entonces, yo creo que es importante de que en el desarrollo de esta iniciativa, en el debate de esta moción parlamentaria, pudiésemos tener de vista cuáles son los propósitos y los objetivos que persigue el Ministerio de Obras Públicas respecto a una nueva eventual institucionalidad que nos permita, ¿no es cierto?, posteriormente hacer el análisis y la discusión dentro de ese contexto y converjamos todos hacia el mismo objetivo. Quería acotar eso, presidente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Presidenta. Esta comisión en reiteradas oportunidades ha invitado al ministro de Obras Públicas a esta comisión. Quiero hacer presente que estamos ya finalizando el año, en el mes de diciembre, y el ministro de Obras Públicas nunca ha estado en la Comisión de Recursos Hídricos en lo que va del año. Solo dejo ese dato planteado públicamente. Le ofrezco la palabra al senador Castro. Gracias, presidenta. Agradecer a los invitados. La verdad que cuando se genera una discusión en torno a un proyecto, la verdad que nos parece muy interesante porque eso nos hace sentir que de verdad estamos en una dificultad que como legisladores debemos ser capaces de poder enfrentar. Yo agradezco la información que nos entrega Fernando Medina referente a la seguridad alimentaria. La verdad que muchas veces esa parte no se ve. Pocas veces se ve que vamos a tener dificultades alimentarias, producto de la escasez de agua. Como él lo planteaba, este año fue más lluvioso y eso nos permite tener más seguridad de riego. Pero lo peligroso que es como país estar dependiendo básicamente de las importaciones para poder tener carnes blancas, tener huevos, es un tema complicado, un tema complejo que nosotros debemos ser capaces de enfrentar, y creo que esta discusión de este proyecto nos va a llevar también a despejar todo eso. El país tiene que tener una seguridad alimentaria que es fundamental para la calidad de vida y el costo de vida que deben enfrentar las diferentes familias. También, si nosotros escuchamos bien la exposición del profesor Pizarro, nos parece de un sentido tremendamente valioso, porque un nuevo trato legal, cuando él habla de un nuevo trato legal, pero si eso es un nuevo trato legal, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Porque precisamente no hay acuerdo entre las partes, un tema tan básico que debería haber diálogo, entendimiento, sentido común.
de los diferentes, llamemos, usuarios del recurso hídrico que están escasos y cada día se está colocando más escaso. Obviamente que este proyecto nos lleva a eso, a que este trato legal tiene que ser, la verdad, tiene que darse, porque las voluntades de los actores no se han dado. Aquí lo que nosotros no podemos aceptar es el aprovechamiento de unos por sobre los otros. Y eso es lo que ha sucedido, y por eso creo que este proyecto de ley tiene un sentido de armar un nuevo trato legal para que no exista ese aprovechamiento de que han sido víctimas básicamente los más débiles, que son los agricultores. ¿Por qué los agricultores son más débiles? Porque no tienen los agricultores ese lobby fuerte, ese lobby que tienen las grandes generadoras. Entonces, es ahí donde hace mucho sentido que tienen que sentarse a la mesa y en torno a este proyecto tienen que venir todos estos actores que están involucrados en el uso del agua, como las generadoras, que tienen que entender ellos que en una sociedad como la que estamos viviendo no puede soportarse un aprovechamiento, como digo, de los más fuertes por sobre los más débiles. Entonces yo rescato de verdad las intervenciones porque nos hace un sentido común. ¿A qué llegamos cuando hay un tema de aprovechamiento? Llegamos a que la escasez hídrica existe y se refleja muy fuerte en lo que decía también el señor Sangüesa, don Héctor, del Laja, de que el aprovechamiento de los regantes también se da, porque los que están aguas arriba se van aprovechando de los que están aguas abajo. Y ahí nos generan un conflicto también entre personas que hacen uso también del agua para riego, que eso también es un tema que no queremos ver a nuestra gente, a nuestros propios agricultores peleándose de manera salvaje muchas veces, producto de que no hay un buen sentido de hacer uso de un recurso de manera equitativa, de manera responsable, de manera llamemos, más racional. Es decir, oye, si el agua es escasa, bueno, es escasa para todos, no solamente escasa para unos. Todos tienen que sufrir esa escasez. ¿Para qué? Para que todos tengan un sentido de cuidarla, de trabajar. Y creo que salen tremendas ideas. Como decía el señor Sangüesa, la tabulación de precios de las generadoras. Es un tema que a lo mejor también debemos nosotros tomarlo y conversarlo cuando tengamos que conversar con el ministro de Energía. Tenemos que ser capaces de ver o colocar las indicaciones necesarias, trabajar este proyecto de una buena forma, porque efectivamente las generadoras eléctricas, ellos en pleno invierno se les paga mucho más por el kilo producido y eso va en total desmedro de los propios regantes, porque las generadoras, ¿qué es lo que van a querer hacer? Todo su lobby, toda su fuerza la van a imponer ellos para poder generar en pleno invierno, donde el agua tiene un solo uso y perjudica, como digo, a las demás actividades como el turismo. Imagínense lo que significa en la zona del Laja. En pleno invierno vamos a tener un salto del Laja donde no hay público, donde no hay gente, donde el turismo en esa zona genera rentabilidad para aquellos habitantes que viven en el sector y esos turistas van en verano, no van en invierno. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ser capaces de conversar y llegar a este nuevo trato legal que decía el profesor Pizarro. Yo creo que tenemos un tremendo desafío. Este es un proyecto que nos va a generar una discusión, efectivamente, pero el sentido de todo esto es llegar después a un buen trato legal donde seamos capaces de convivir, de usar el recurso hídrico de la manera más racional y sin pasar a llevar a ningún, llamemos, usuario, a ningún actor que viva del tema agrícola. Todos sabemos, y como decía, no sé si el profesor Pizarro, de que el PIB de nuestro país está basado un 60% en el agua. Claro que es importante tener ese dato bien llamemos, bien conocido, porque las regiones, la séptima, la octava,
la sexta, la quinta región, son básicamente regiones que la agricultura es una herramienta muy importante para la sobrevivencia de muchas personas. Y creo que este proyecto nos va a llevar a conversar y tratar de armar un marco legal que nos permita vivir y trabajar más unidos, con más sentido de sociedad. Así que yo la verdad que agradezco montones a los expositores, y como decía la senadora Allende, yo creo que no es el sentido de seguir creciendo en la agricultura. Yo creo que estamos lejos de eso si lo enfrentamos de buena forma. Es un tema que a mí también me preocupa mucho, y lo he conversado con algunos senadores, el uso desmedido de muchas empresas agrícolas, grandes empresas agrícolas, que se van a secanos y decepan el monte natural y hacen grandes plantaciones y se basan ellos en pozos profundos. Y es un tema que también nosotros debemos ser capaces de regular. En nuestro país no puede llegarse y hacer pozos profundos para asegurar riego a 2.000, 3.000 hectáreas muchas veces en estos secanos. Eso no corresponde. Yo creo que eso debemos ser capaces de regularlo, pero esa es otra. Eso va a ser, yo creo que otro proyecto de ley, no sé si ya lo presentamos o lo estamos en discusión, del tema de los pozos profundos. Los pozos profundos funcionan, si bien es cierto, las cuencas, lo que se hablaba también del estudio de las cuencas, es un tema, y los pozos profundos, yo sé que estas grandes empresas le hacen un daño y se aprovechan también de lo que significa el uso racional del recurso, que es cada día más escaso. Así que yo les agradezco, y la verdad que entre más discusión tengamos, más rico va a salir este proyecto, que yo espero que avance para tener una mejor calidad de vida para todos quienes vivimos en este país. Eso, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias a los senadores que han intervenido. Claramente, lo que queda de manifiesto es que tenemos un problema de origen, y es que hay falta de atribuciones legales para que el Estado pueda intervenir en situaciones que son complejas, ¿eh? Y en esto no tenemos una Dirección General de Aguas que tenga una musculatura, una capacidad para resolver los conflictos, pero también una capacidad para la reasignación, para poder entregar apoyo a las organizaciones de usuarios, pero que tenga también un sentido técnico, y que vele por el bien común, y ese velar por el bien común lo tiene y lo debe hacer el Estado. Son innumerables las dificultades que nosotros enfrentamos en los temas hídricos. Cuando la señora Allende recordaba que en esta comisión hemos escuchado el planteamiento de la Dirección General de Agua a través de los planes de cuenca, y efectivamente hay un avance que va siendo muy gradual, lamentablemente lentamente gradual en nuestra opinión, pero tiene también un problema de origen, y es que no tiene ningún instrumento legal para que las determinaciones de los estudios de cuenca sean aceptadas por todos los integrantes. Siempre queda en un espacio de la buena voluntad y no donde prima el bien común. Estos planes de cuenca no son vinculantes, y por lo tanto, si un actor en el territorio decide no acogerlos, no tiene ninguna exigencia legal para hacerlo, y por lo tanto eso también es una dificultad. El sobreotorgamiento de derechos es una dificultad. El sobreotorgamiento es un tema que también está muy vinculado con los temas de la nacionalización del agua, desde el punto de vista de lo que nosotros también hemos planteado durante largo tiempo, porque aquí, como lo planteaba don Fernando Medina, una preocupación que tenemos todos tiene que ver con la seguridad agroalimentaria, y esto tiene que ver con una agricultura de subsistencia, porque tal como lo decía el senador Castro, si esto es para que Chile solo coloque su foco en el aumento de su capacidad agroexportadora, también es una dificultad, y ahí yo encuentro toda la razón a la presentación que realiza el profesor Roberto Pizarro, de poder mirar otros sectores productivos que también
generan un aporte muy, muy importante al desarrollo de nuestro país. A mí me parece que es importante que hoy día la seguridad del riego a la agricultura de subsistencia deba y tenga que estar garantizada. Y ahí, como lo dice el senador Castro, a veces dentro del mismo sector, aquellos que están en la parte alta generan complicaciones. Yo vivo en la región de Atacama, hemos visto estos conflictos permanentemente cuando la gente de la zona alta del valle del Copiapó deja sin agua a los regantes que están en las últimas secciones de la cuenca, y la Junta de Vigilancia, la respuesta es, bueno, es que los de abajo no tienen derechos. Entonces, ahí la agricultura de subsistencia se pone en riesgo y no hay una institucionalidad fuerte que realmente pueda resolver estos conflictos, y yo creo que este proyecto y esta moción parlamentaria pone el tema en discusión, y eso es un valor importante que nosotros vemos a la moción parlamentaria. Ustedes son nuestros primeros invitados, vamos a tener la próxima semana visión desde el Ejecutivo y la Academia, y esperamos que, tal como nos habíamos dado este plazo, ya hemos recibido los invitados de la senadora Isabel Allende, el listado de invitados de la senadora Allende, esperamos también el listado de los demás integrantes. El senador Castro también nos ha invitado, ustedes son parte de los invitados del senador Castro, así que esperamos también recibir las propuestas de invitados para seguir la tramitación de este proyecto de ley. La presidenta del Senado, que también integra esta comisión, nos ha entregado las excusas porque a esta misma hora se estaba realizando reunión de comité que la preside la presidenta del Senado con los distintos jefes de comité, y también hemos recibido las excusas de la senadora Jimena Rincón, que le manda saludos a los integrantes de la región del Maule. Don Fernando Medina ha pedido hacer uso de la palabra. Sí, senadora, muchas gracias, señora presidenta, por la oportunidad de nuevo. Solamente para terminar, yo lo que me interesaría dejar planteado es el sentido de urgencia. No tenemos tiempo. La verdad, yo insisto, la visión que yo les entregaba de lo que hubiese pasado en la región del Maule y en toda la zona central del país, igual si hubiese llovido lo mismo que el año anterior, o sea, el 2019, este año, es la que les estoy dando. La situación de hoy día sería una catástrofe sin precedentes. Y me atrevo a decir, muy superior a la que estamos enfrentando por el COVID y muy superior al estallido social. Tendríamos solamente en la región de Maule unos 200.000 hectáreas sin riego. Es un cuarto de la superficie del país, solo la región de Maule. Entonces, yo quiero insistir en el tema, el sentido de urgencia en este tema, y además hacerme cargo de las palabras del doctor Pizarro. Si no se hace con los pies pisando los terrones, es decir, con datos firmes, no vamos a llegar a puerto. Por ejemplo, yo le quería mostrar una imagen, pero lamentablemente no la logré sacar, de cuál es la red, para que tenga una visión aérea, de cuál es la red de canales en la región del Maule, y cuál, en teoría, habría sido la situación sin esos canales. Probablemente no habría agua potable. O sea, la distribución que hacen los canales de riego en la cuenca, en un país donde la pendiente entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa es muy alta, el escurrimiento superficial es muy, muy rápido, no permite la infiltración de los ríos, permite una muy escasa infiltración, y así nos encontramos con valles como Casablanca o famoso Petorca, que tienen aguas milenarias en el subsuelo y que no se renuevan porque con condiciones naturales no se puede. Entonces ahí hay información muy relevante que tiene que ser usada, pero tenemos que hacerlo ahora. No tenemos 20 años para resolver este problema, tenemos los próximos 5 y con suerte. Entonces necesitamos que esta discusión se haga con urgencia, con los pies pisando los terrones, como decimos en el campo, con información de base lo más certera posible, que no la hay. La investigación, como decía la senadora Allende, no existe. Es muy escasa la investigación que se hace en este país. Es una cosa increíble. Dependemos del 60% del PIB, depende del agua, y no tenemos idea de qué tamaño son los acuíferos. No sabemos cuál es la capacidad de infiltración de ningún acuífero, de ninguno. Tenemos plantas pilotos infiltrando agua y ni siquiera se han puesto a pensar qué pasa si esa agua se contamina. Si existe un mínimo riesgo de que el agua que se infiltre contamine ese acuífero, se acabó el acuífero, así de simple, se acabó para uso humano. Entonces, y no tenemos acuíferos, no existen acuíferos por todas partes, son los que hay nomás. Eso nos da la geografía, la geología. Entonces, aquí no tenemos tiempo para resolver este problema. Yo me atrevo a decir desde ya, sí, que la distribución superficial del agua por la vía del riego
es la única posibilidad que tenemos de mantener la zona central verde. Yo les quería mostrar una imagen de lo que es la estepa acá hacia acá, lo que es la formación botánica que existía en el Valle Central de Chile, ¿no es cierto?, que quedan muy pocos relictos al respecto, y son estepas secas. No hay que olvidarse que Chile tiene un clima mediterráneo con estación seca prolongada, es decir, 6 meses sin lluvia. Toda la zona central de Chile era seca, salvo el cauce exclusivo, el cauce de los grandes ríos. El resto era seco. Hoy día no es así. Uno ve la cuenca completa verde, y eso gracias a la distribución que hace los canales de riego. Y esos canales, yo me atrevo a decir, nadie ha estudiado. A lo mejor el aumentar la eficiencia del riego a tal nivel va a hacer que se seque de nuevo y no existe renovación de las napas subterráneas, y por lo tanto van a quedar sin agua potable muchas localidades, paradójicamente aumentando la eficiencia en el riego. Y eso tampoco existe, esa información tampoco está. Y no tenemos tiempo para hacerla, no tenemos tiempo. Yo leí el mismo dato que les decía hace un rato atrás. El último mega embalse o embalse importante plurianual que se ha hecho en la región del Maule tiene 70 años, el último, 70 años. Entonces estamos muy atrasados. No tenemos tiempo para seguir dilatando esta discusión. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Fernando. Entendemos el sentido de urgencia que tienen los temas hídricos, y por eso que esperamos también una rápida tramitación del Código de Aguas en el Congreso. Ya lleva 7 años, así es que esperamos que este proyecto de ley, esta moción parlamentaria, nos siga ese mismo tiempo, porque entendemos el sentido de urgencia del que usted nos plantea. Si hay alguna otra consulta, comentario. Don Cristian. Y luego don Roberto. Señora senadora, muchas gracias nuevamente. Solamente aportar a la conversación de que se han tocado todos los temas de eficiencia del uso del recurso hídrico, que está bien, la seguridad alimentaria, que está bien, pero cuando se habla de la relevancia social en la agricultura, creo que hemos quedado cortos. No solo se trata de la agricultura de subsistencia, sino que, yendo un peldaño más arriba, hay muchos agricultores pequeños y medianos que lo que logran es generar un negocio que solamente le da sustento a su familia. No estamos hablando de grandes sumas de dinero, que son grandes o exportadores importantes. La ruralidad va asociada al agua. Sin agua no hay vida rural. Y la gente que vive fuera de las ciudades, si no tiene agua, no tiene cómo vivir. Si no tiene cómo trabajar, no tiene cómo mantenerse, esa gente va a tener que volver a las ciudades. Y la forma de vida que se genera en el campo es distinta a las ciudades. ¿Bien? Entonces se va a transformar en un problema aún más grande. Entonces yo quisiera resaltar que la parte social no solamente es el agricultor que produce algo para mantenerse, para que tenga algo para echarle a la olla, sino que necesita generar un negocio, porque con esa plata va y le compra al almacén de la esquina o le compra zapatos al zapatero del pueblo, porque a lo mejor no va a ir a la ciudad a comprar cosas, pero sí a las pequeñas localidades rurales. Entonces, el desarrollo completo de la ruralidad de lo que estamos hablando cuando hablamos de la parte social, que creo que es mucho más grande que eso. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, Cristian. Profesor Pizarro. Sí, presidenta, solamente dos alcances al final. Tener muy claro en esto de los datos, cuando hablamos de sequías y nos hablamos, que tenemos que tener, y por eso es tan relevante ir sabiendo cómo esto se da. Y quiero dar un ejemplo en esto. Nosotros siempre hablamos de la precipitación normal, ustedes lo escuchan normalmente, de la normal para este año, etcétera, etcétera. La normal se mide por los últimos 30 años. Es decir, actualmente tenemos la normal de la década del 80, del 90 y del 2000, hasta el 2010 más o menos. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cada 10 años va cambiando eso. Entonces ahora va a entrar la década del 2010 y va a salir la del 80. ¿Cuál es el detalle? Que la del 80 fue la más lluviosa del siglo pasado. Y la del 2010, una de las más secas en los últimos 50 años. ¿Qué significa? Que la normal va a ser más baja. Si llueve lo mismo que llueve este año, el próximo año vamos a decir, oye, tenemos excedente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos, porque ese excedente en el hecho no es tan real y lo están percibiendo nuestros agricultores, todos los que demandan el agua, y por tanto hay que tener cuidado con estas estadísticas, por eso hay que irlas actualizando, teniendo muy claro para esa adecuada gestión. El último detalle, nosotros tenemos
Sí, qué buena noticia la que da la senadora Allende, no lo sabía que habían luchado por ese presupuesto de I+D, que ya es muy enmirreado en Chile, sí, llega al 0,38% del Producto Interno Bruto, y el promedio de la OCDE anda en el 2,5%. Entonces, cuando nos comparamos con esos países, ya tiene mucha razón. Los países que han invertido en ciencia y tecnología son los países que han conseguido el desarrollo, no al revés, porque los países ricos invierten en más I+D, no, los países que llegaron al desarrollo fueron los que invirtieron en I+D. Pero les quiero dar una cifra que la da el Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, y es que en agua invertimos, si el 0,38 el global, 0,0025%, o sea, 2,5 milésimas del PIB, al recurso que nos da el 60%. Entonces aquí hay algo que no alcanza. Entonces quizás sería interesante, vamos a tener gobernadores regionales dentro de poco, van a haber apuestas regionales y propuestas regionales. Creo que sería muy importante que los proyectos FIC, por ejemplo, que son los que se desarrollan en cada región, y ustedes los conocen, pudieran también abordar la problemática del agua con mayor relevancia, porque así como muy bien lo decía Fernando, en el problema que hay en el Maule, también ese problema está en su región. El ex senador Ricardo Núñez, muchas veces conversábamos de esos temas, y él era un enamorado de este concepto de la singularidad territorial, lo que era distinto. Entonces, y también lo vemos en el sur, cuando decimos, no, si los problemas de agua son solamente Santiago del Norte, es falso, los tenemos en Chiloé, algo está pasando. Entonces necesitamos investigación sobre eso. Pero hay algunas herramientas que pudieran ser incluso canalizadas. Los FIC, por ejemplo, son una opción. Yo la comento porque a lo mejor podría haber una recomendación en esa línea. Nosotros como Comité Chileno, con el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, estamos intentando hacer eso, y también desde la Cátedra de la UNESCO, bueno, y nos ponemos a disposición de ustedes, porque somos Universidad del Estado, ¿eh? Y la Universidad del Estado se supone, para eso es uno de los roles que tiene que cumplir, ¿no? Muchísimas gracias, Presidenta, por la posibilidad y por su intermedio al resto de la comisión. No, muy bien, profesor. Ahí, no sé si yo me quedé pegada. No. A partir de lo que plantea el profesor Roberto Pizarro, ¿les parece que pudiésemos oficiar desde esta comisión a la ANCORE, a la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, para que a partir de los datos que nos proporciona el profesor Pizarro, pudiésemos pedirles a ellos que vean la posibilidad de intencionar, dado que son los consejeros regionales quienes toman esa decisión, que los fondos de innovación y competitividad puedan tener un foco en materia hídrica, si les parece? Sí, perfecto. Acordado, unánime. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a continuar los días miércoles a esta misma hora. Ustedes pueden seguir a través de la transmisión del canal del Senado la participación de otros invitados e invitadas que vamos a tener a propósito de esta moción parlamentaria. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de finalizar la sesión, tenemos un tema que quería plantear la Secretaría. Le ofrezco la palabra a don Jorge Llanes. Sí, es muy simple. Y luego la senadora Allende. Así, que algo muy simple. Lo que pasa es que habíamos estado viendo que tenemos un proyecto que es el que faculta al Estado para la creación de plantas desalinizadoras, pero la idea era proponer el archivo de ese proyecto porque no se perseveró en el mismo, optándose por el boletín 11.608-09, que trata sobre la misma materia y que está en la tabla del Senado para discusión en particular. El segundo informe ya está mucho más avanzado. No sé si le parece a la comisión. ¿Les parece? Hay que requerir desde luego la autorización de la sala y recabar a su turno lo mismo en la Cámara de Diputados. Perfecto. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo unánime de la comisión. Senadora Allende y senador Castro. No, de acuerdo. Ah. No, estaba diciendo que estaba de acuerdo. Sí, también, Presidenta. Gracias, senador Castro. Yo quisiera pedirle que pudieran revisar la información que nos proporcionó la semana pasada la Dirección General de Aguas respecto de los decretos de escasez hídrica y de toda la información que solicitamos respecto de cuántos expedientes se habían aperturado, cuántas multas desde el año 2008 a la fecha. Y me gustaría también pedirle a la Secretaría que pueda hacer como un examen de la respuesta, porque yo leí atentamente el informe de la Dirección General de Aguas el fin de semana y la verdad no responde las preguntas que hicimos en la comisión y que formalizamos a través de la solicitud por escrito. Y me gustaría que a lo mejor nos diéramos esta semana para poder revisarlo
en detalle cada uno de los integrantes de esta comisión, y de la misma forma ya cada uno de ustedes tiene en su correo el informe, que es bien complementario también a esta discusión de la biblioteca, preparado por Eduardo Baeza, que está con nosotros. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, y nuevamente reiterando nuestros agradecimientos a los invitados que vinieron a contribuir desde sus visiones a esta moción parlamentaria, vamos a dar por finalizada la Comisión de Recursos Hídricos. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Este viernes. Escucha la weá.